A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Qué es una escuela? Pero, ¿qué es de verdad? Seguro que tenemos una idea bastante clara, ¿no? Bueno, hoy vamos a desarmar esa idea, a desmenuzarla, para verla de una forma totalmente distinta. No como un simple lugar, sino como lo que es en el fondo, una máquina. Y claro, la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es para aprender, para formarse, pero ¿y si les dijera que esa es solo una parte de la historia? Que la escuela es en realidad un invento con un propósito mucho, mucho más específico y complejo. Para entender esto, tenemos que hablar del concepto de dispositivo pedagógico. Suena complicado, pero no lo es tanto. Es, básicamente, otra forma de llamar a la escuela una máquina de educar. O sea, un conjunto de piezas, engranajes, que se armaron de una manera muy particular para producir un resultado muy concreto, un tipo específico de persona. Y esta máquina, ojo, no son solo los ladrillos y el pizarrón. Como bien lo explica Foucault, es toda una red invisible que va mucho más allá. Incluye las leyes, los discursos, las prácticas, todo. Desde el timbre que anuncia el recreo hasta la Ley Nacional de Educación, cada cosita es un engranaje de este mecanismo gigante. Ahora bien, toda máquina necesita materia prima para poder funcionar. Y en el caso de la máquina escolar, esa materia prima tuvo que ser literalmente inventada. Hablemos de cómo se inventó la infancia. Esta frase puede sonar un poco rara. ¿Cómo que no siempre existió? Obviamente siempre hubo niños, pero la idea de la infancia, ese concepto de un tiempo de la vida que es especial, que hay que proteger y que es totalmente distinto al del adulto, bueno, eso es una construcción social bastante nueva. El arte nos lo muestra de una forma increíble. Miren la imagen de la izquierda, del siglo XVII. Los niños son como adultos chiquitos. Usan la misma ropa, tienen la misma cara seria. Ahora miren a la derecha, 2 siglos después. Ahí sí que vemos la imagen que conocemos, la del niño inocente, jugando en su propio mundo. El cambio de percepción fue total. Y este cambio no pasó de un día para otro, claro, fue un proceso lento. Pasamos de una época en que los niños se metían en el mundo adulto casi desde que dejaban de ser bebés a crearles poco a poco un universo aparte. La infancia, tal como la pensamos hoy, es un producto de la modernidad. Y en esto, el filósofo Rousseau fue una figura clave. Él fue uno de los que ayudó a construir esta nueva imagen del niño como un ser súper débil, vulnerable, que necesita que lo protejan y lo formen. Y esta idea, justamente, fue la que justificó la necesidad de crear una institución que se hiciera cargo de ellos. Bien, entonces ya tenemos la materia prima, el niño recién inventado. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se construyó esta máquina escolar? ¿Qué problema vino a solucionar? Pensemos en el contexto, la revolución industrial. De repente, las ciudades se llenaron de gente, surgieron las fábricas, y con todo eso, un desafío gigante. Hacía falta encontrar una forma de crear ciudadanos y trabajadores disciplinados, pero a una escala masiva. Y la respuesta fue la educación para todos. Y para entender la lógica de la escuela moderna, tenemos que ver este diseño. Se llama el panóptico. Es un modelo de prisión ideal, pensado para que un solo guardia pueda ver a todos los presos sin que ellos sepan si los están mirando o no. Aquí está el truco, lo más importante de todo esto. La vigilancia constante, o incluso la mera posibilidad de ser vigilado, hace que la persona termine por controlarse a sí misma. Uno empieza a ser su propio guardián. El poder de repente se vuelve automático y anónimo. ¿Les suena, no? Claro que sí. Es que la estructura del aula de toda la vida es básicamente un panóptico en chiquito. Piensen, el profe arriba en su tarima, las filas de pupitres, todos mirando al frente, los exámenes uno tras otro. Todo, absolutamente todo, son como pequeñas tecnologías de vigilancia y normalización. El objetivo, organizar y controlar los cuerpos y las mentes. Así que el resultado final de esta máquina no era solo que uno aprendiera a leer y a escribir. El objetivo principal era otro, fabricar un tipo de sujeto muy específico, el cuerpo dócil. Es decir, alguien predecible, eficiente, que se adaptara bien a las rutinas del trabajo en la fábrica y a las reglas del nuevo estado. Pero bueno,
Todo este sistema no surgió de la nada. Hubo pensadores muy importantes que, a veces hasta con ideas opuestas, fueron poniendo los cimientos filosóficos de esta máquina escolar. Y acá es donde vemos la gran tensión que le dio forma a la escuela. Por un lado, tenías la idea romántica de Rousseau, que era como crear una burbuja para proteger al niño del mundo exterior. Y por el otro, la visión de gente como Comenio y Kant, que veían la educación como una herramienta para civilizar a la persona y prepararla para que cumpliera su función en la sociedad. Repasemos rápido. Comenio soñaba con un método universal para enseñarlo todo, de forma súper ordenada. Rousseau, como ya vimos, quería aislar al niño para que no se contaminara. Y Kant veía la educación como el camino para que la humanidad dejara de ser menor de edad y se animara a pensar por sí misma. Y así, de esta mezcla de ideas, nació esta institución tan paradójica que es la escuela. Se la piensa como un templo sagrado, ¿no? Un lugar puro, separado del mundo. Pero su función principal es precisamente fabricar ciudadanos y trabajadores para ese mismo mundo del que supuestamente se aísla. Bueno, ya desarmamos la máquina, ya vimos sus planos originales. Ahora, lo interesante es conectar toda esta historia con el hoy y preguntarnos qué tan vigente es todo esto. Entonces, para resumir, el funcionamiento original era súper claro. La máquina tomaba esta nueva materia prima, el niño, la procesaba con un sistema de control tipo panóptico, y el producto final era justo el tipo de persona que necesitaba la sociedad industrial del siglo XIX. Y no nos engañemos, el propósito era profundamente político y económico. La escuela para todos fue una tecnología social. ¿Para qué? Para integrar a las masas al nuevo sistema capitalista industrial y para asegurar que el Estado-nación tuviera ciudadanos leales. Y ojo, que esto no fue algo opcional, para nada. Miren el caso de Argentina, por ejemplo. En 1884 se sancionó la famosa Ley 1420 que transformó la educación de un derecho a una obligación. O sea, el Estado se dio a sí mismo el poder de, literalmente, ir a buscar a los chicos a sus casas si no iban a la escuela. Así de importante era que todos pasaran por la máquina. Y acá está el punto clave de toda esta charla. La escuela que conocemos no es algo eterno ni natural. Es un artefacto histórico. Es una pieza de ingeniería social que se diseñó con un propósito muy claro para una época muy, muy concreta. Entonces, la pregunta que nos queda flotando es inevitable, ¿no? Si la máquina que heredamos fue construida para un mundo que ya no existe, el mundo de las fábricas y de los estados que se estaban consolidando, ¿sigue siendo la herramienta que necesitamos hoy? ¿O ya es hora de que empecemos a pensar en diseñar una nueva máquina para el futuro?